La comodidad te está matando. Hay algo que me llama la atención, y es que la Biblia nos habla de un hombre conocido como el rico insensato. ¿Cuántos han leído esa historia, ese párrafo bíblico? La Biblia habla del rico insensato. Y el problema del rico insensato no era que el rico era rico, sino más bien era que era insensato. Porque las riquezas no son problema. Si hay alguien en esta hora que está escuchando y tiene mucho dinero, mucha solvencia económica, me alegro. Qué bueno, me alegro por ti. Sigue así, vas muy bien. Qué bueno, me alegro. El problema no son tus riquezas. El problema no son las riquezas del hombre. El problema no es cuánto dinero tienes. El problema no es cuánto dinero tienes. El problema sería que tengas dinero y además seas insensato. El problema no es el dinero. El problema tampoco es la falta de dinero. El problema es la insensatez. El problema no es que seas rico. El problema es que seas insensato. La insensatez te va a llevar a cometer grandes errores en tu vida. Vamos, levanta la mano y adora a Dios, por favor, que estamos predicando en el Espíritu en este día. Los grandes errores en la vida de un hombre se van a cometer por falta de sabiduría. Y cuando un hombre tiene falta de sabiduría, entonces estamos frente a un hombre insensato. El problema del rico no era su riqueza, el problema del rico era su insensatez. Y en esta hora Dios quiere ministrar a nuestra vida, a nuestro corazón, porque sin lugar a dudas hay cosas que están afectando nuestra vida. Y una de las cosas que están afectando nuestra vida es lo que nosotros en esta hora le hemos denominado la comodidad. Te lo dije lento para que se grabe en tu espíritu. Si hay algo que nos está afectando a nuestra vida es la demasiada comodidad. Si hay algo que Dios en esta hora está buscando en nosotros es que podamos aprender a vivir, a desenvolvernos, a movernos también en los periodos de incomodidad, porque cuando yo voy a la Biblia me doy cuenta que Dios, cuando quiso mostrar su gloria de una manera poderosa, cuando Dios quiso hacer milagros, maravillas, portentos, cuando Dios más mostró su gloria fue efectivamente en momentos de incomodidad. Dios mío, levanta la mano y adora a Dios, por favor. En los momentos en los cuales Dios más mostró su gloria fue efectivamente en los momentos de incomodidad. En los momentos de incomodidad. La comodidad te mata. La comodidad te destruye. En los momentos en los cuales Dios más mostró su gloria fue efectivamente en los momentos de incomodidad. La comodidad nos ha hecho mal. La comodidad provoca daño en nosotros, porque la comodidad comienza a provocar en ti que comiences a quedarte y a olvidarte de tus anhelos, de tus proyectos. ¿Por qué? Sencillo, estás demasiado cómodo. Estás demasiado cómodo. De hecho, Dios a todo creyente le permite pasar por procesos de prueba. Y la prueba lo que provoca es que te saca de la comodidad y te arrastra a lo que le hemos denominado incomodidad. El problema es que hay gente que no sabe cómo desenvolverse en la incomodidad. Sirven a Dios cuando están cómodos. Pueden ir a la iglesia cuando todo está bien. Pueden orar cuando todo está bien. Pero cuando están pasando momentos de incomodidad, pareciera que se te murió el Señor. Pareciera que el evangelio pereció. Pero en esta tarde vine a decirte que Jesucristo no está muerto, Jesucristo está vivo. El problema el problema lo tenemos nosotros, porque lamentablemente la comodidad nos está matando. Dios nos arrastra a vivir momentos de prueba, momentos de dificultad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver la gloria de Dios, porque la comodidad en exceso nos daña, nos destruye. Dios nos saca de ese momento de comodidad para meternos en la incomodidad, porque en la incomodidad se supone que un hombre comienza a clamar a Dios. Pero me llama la atención que cuando gente muchas veces está pasando por momentos de incomodidad, le pasa todo lo contrario. Se olvidan de Dios, se olvidan de sus promesas, se olvidan de la palabra que sembró Dios en ti durante meses, durante años.
Y la gente dice, no, Dios me olvidó. Dios no te ha olvidado. Dios está más cerca de ti, de tu vida, de tu casa, de lo que tú puedes llegar a pensar. Por eso que la Biblia, cuando habló de Jesucristo, habló a través de los profetas. Uno de los títulos que los profetas le dieron, inspirado por el Espíritu Santo, fue que a Jesucristo le iban a llamar Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Emanuel significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Es que eso te enseña algo muy claro. Eso te enseña algo muy grande, algo muy poderoso, sencillo. Dios está con nosotros. El Dios al cual tú tienes, el Dios que te libertó, el Dios que cortó tus cadenas, tiene uno de sus títulos y es el siguiente: Dios Emanuel. Emanuel, ¿qué significa eso? Significa Dios con nosotros. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Hay gente que está viviendo momentos de incomodidad, pero tienes que saber que a pesar de la incomodidad que vives, Dios está contigo. Dios está con nosotros. Vamos, gózate por favor en esta hora. Estamos predicando en el Espíritu en el día de hoy. Levanta la mano y adora a Dios, que Dios está aquí para bendecirnos. Dios está aquí para llenarnos. Dios está aquí para encender nuestro espíritu. Adórale por favor en esta hora. Y me llama la atención la experiencia del rico insensato. Repito, el problema del rico no era su riqueza, era su insensatez. El problema del rico, repito, no era su riqueza, sino más bien era su insensatez. El problema del rico no era su riqueza, era su insensatez. El problema no es el carro que tienes, el problema no es el vehículo que tienes, el problema no es el coche ni el auto que tienes. El problema que pueda estar generándose en tu vida realmente es la insensatez del hombre. Repito, el problema no es la riqueza. Yo me alegro que tengas mucho dinero, me alegro porque con dinero puedes comprar pan, puedes comprar quizás lo que sea, puedes sustentar tu casa con dinero. Dicho sea de paso, Dios es el dueño de la plata y del oro. Dios es el que te provee eso. Por eso tienes que aprender a ser agradecido. Lo decíamos el día de ayer, lo mencionábamos en el programa de ayer. Una de las grandes pruebas de fe, de convicción y de dependencia de Dios son las ofrendas, los diezmos y las primicias. Porque una persona cuando comprende que todo lo que tiene proviene de la mano de Dios, no importa si estés bien o estés mal, vas a ofrendar, vas a diezmar, vas a dar lo que tengas. Con algo tienes que honrar a Dios. Dios mío, en esta parte se desconectaron 50. Si hay algo que me llama la atención es el corazón de este hombre, el rico insensato. El problema no era su riqueza, el problema era su insensatez. Y me llama la atención porque este hombre se esforzó toda su vida para lograr el sueño americano. Hay gente que me está escuchando de los Estados Unidos. Hay gente que dejó su patria, su casa, su familia, su parentela en pos del sueño americano. Te rompen la espalda trabajando en pos del sueño americano. Y estás a punto de lograrlo, pero quiera Dios que no te pase lo que le pasó al rico insensato. Porque este hombre, la Biblia enseña que derribó sus graneros porque era tanta la provisión económica que tenía, eran tantas las cosas que había logrado que este hombre vio su granero y se dio cuenta que era demasiado pequeño para tanta provisión económica que había recibido. Y este hombre dijo, lo voy a derribar y voy a hacer uno más grande, uno más amplio. La Biblia no lo señala de manera específica cuánto tiempo pasó, pero es probable que este hombre se envejeció, se le fue la vida trabajando en pos del sueño americano. Dios mío, algún americano le estoy predicando en esta hora. Sin lugar a dudas, este hombre se esforzó toda su vida. Y cuando este hombre logró todas las comodidades por las cuales había peleado, se había esforzado, este hombre se sentó en su sofá reclinable, muy cómodo, se sentó y dijo, alma mía, gózate, deleítate, porque lo lograste. Lograste el sueño americano. Y este hombre se descansó cómodamente, se sentó cómodamente a descansar. Y viene la voz de Dios y le dice, necio, quiero que sepas que esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has logrado, ¿para quién será? Sin lugar a dudas, la comodidad nos mata.
La comodidad nos está matando. Demasiada comodidad nos está haciendo mal. Demasiada comodidad nos está haciendo mal. Lo voy a volver a decir, demasiada comodidad nos está haciendo mal. Si hay algo que provocó que la palabra de Dios corriese de una manera poderosa en la iglesia primitiva, fue que Dios permitió que los discípulos, los apóstoles, entrasen en un periodo de incomodidad. Porque la Biblia enseña que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. El poder de Dios vino sobre la iglesia de Jesucristo, sobre los apóstoles. Usted conoce muy bien la historia, Hechos capítulo 2. El problema es que algo les pasó en el corazón, que ellos sencillamente se quedaron conversando, contando sus anécdotas, sus historias, qué es lo que habían sentido, cómo fue hablar en lengua, cómo fue ver la gloria de Dios. Probablemente se sentaron por meses y Dios permitió que algo comenzase a pasar, una persecución sin precedente. Esa persecución provocó algo, los sacó de la comodidad. Y cuando Dios logró sacarlos de la comodidad, los discípulos, los apóstoles pudieron sacar afuera lo que tenían adentro, porque la presencia del Espíritu Santo estaba dentro de ellos, de la misma manera como la presencia del Espíritu Santo está dentro de ti. Vamos, levanta la mano. Estamos predicando en el Espíritu en esta mañana, en tu programa Despertando tu Espíritu. Algo tiene que pasar en esta hora. Alguien tiene que ser despertado mediante el poder de la palabra de Dios. Y cuando estos hombres fueron sacados afuera, mientras ellos salieron de la comodidad, la incomodidad los llevó a ver la gloria de Dios en su vida. Vamos, levanta la mano y adora a Dios, por favor. Cada vez que yo leo la Biblia me doy cuenta que Dios permitió que grandes hombres y mujeres de Dios vieran la gloria de Dios, no en un hábitat de comodidad, sino más bien en un hábitat de incomodidad. El mensaje se llama: la comodidad te está matando. Alguien tiene que reconocer eso. La comodidad te está matando. La comodidad te está matando. La comodidad te ha robado los sueños, los anhelos, los deseos de llegar a la casa de Dios con gozo, con alegría. Porque te apesta cada vez que llega la hora del culto y tienes que pararte de tu sofá y tienes que levantarte de tu cama para ir al culto. Pero tienes que recordar el pasado y acordarte que en el momento en el cual tenías lo que la Biblia le llama el primer amor, no te importaban distancias, no te importaba dormir, no te importaba nada. Lo único que querías era estar en la presencia de Dios. A alguien le estoy predicando en esta hora, a alguien le estoy predicando en el día de hoy. Cada vez que yo leo la Biblia me doy cuenta que Dios mostró su gloria mediante la incomodidad. Cuando un hombre estuvo en incomodidad, Dios mostró su gloria. Porque si hay algo que persiguen los hombres y mujeres en esta tierra, es lo que se llama comodidad. Es más cómodo quedarse en la casa, es más cómodo no orar, es más cómodo no ayunar, es más cómodo que te sirvan y no servir. Dios mío, a alguien le estoy predicando en esta hora. A alguien le estoy predicando en esta hora. Comparte este programa para que alguien sea bendecido. Comparte este programa para que alguien sea alcanzado. Hay gente que tiene que salir de la comodidad y tiene que permitirle a Dios que lo haga pasar, vivir en esos periodos de incomodidad. Hay un hombre en la Biblia que me llama la atención. Este hombre se llamó Jacob. ¿Cómo se llamó este hombre? Se llamó Jacob. Y la Biblia enseña que Jacob, en un momento, cayó la noche, cuando este hombre estaba en el desierto. Y la Biblia enseña que en el desierto cayó la noche. Y este hombre se recostó a dormir, pero me llama la atención. Y es que este hombre, en vez de tomar un pedazo de su túnica o una pieza, parte de su túnica, para poder dormir en el desierto y poder acomodarla en su cabeza, un pedazo de túnica, como una especie de almohada para poder dormir, me llama la atención lo que hace Jacob. Jacob toma una piedra. Jacob toma una piedra y la usa como cabecera. ¿Sabe de qué te habla eso? Eso te habla de que Jacob estuvo dispuesto a dormir incómodo. Jacob estuvo dispuesto, número uno, a pasar el desierto y además incómodo.
Porque ¿qué le costaba a Jacob tomar, repito, un pedazo de su túnica, una parte de su túnica, una pieza de su túnica y acomodarlo en su cabeza para poder dormir cómodamente? Pero este hombre llamado Jacob tomó una piedra y la puso como cabecera. Tomó una piedra y la puso como cabecera. ¿Y sabes qué dice la Biblia? La Biblia dice que cuando Jacob durmió, Dios le metió un sueño, una visión. Dios se reveló a su vida de una manera poderosa. Dios se reveló a su vida de una manera poderosa. Por eso te dije al principio que a mí me parece ver en la Biblia que Dios no le gusta mucho mostrarse, revelarse, manifestarse cuando la gente está muy cómoda. A Dios le interesa mostrarse en aquellos que padecen, en aquellos que están en dificultad, en aquellos que están viviendo momentos complicados, en aquellos que están pasando por periodos de incomodidad. Si estás incómodo en esta hora, deberías gozarte, porque ese es el preámbulo para que la gloria de Dios se manifieste en ti. Vamos, levanta la mano y adora a Dios, por favor. Si alguien en esta hora está viviendo momentos de incomodidad, tienes que saber que ese es el preámbulo para que Dios te bendiga. Dije, si alguien está viviendo un periodo de incomodidad, tienes que saber que ese es el preámbulo para que Dios te bendiga. Y Jacob se acostó a dormir en incomodidad y Dios le mostró un sueño, una revelación, una visión. Y la Biblia enseña que Jacob vio una escalera que estaba pegada a la tierra y conectada con el cielo. Dios mío. Y la Biblia enseña que mientras Jacob veía eso, vio que los ángeles de Dios subían y bajaban por esa escalera. Me llama la atención que ningún ángel estaba sentado ni acostado. Ningún ángel estaba sentado ni acostado en esa escalera, sino más bien la Biblia dice que ángeles de Dios subían y bajaban. Ángeles de Dios subían y bajaban. Todo aquel que está trabajando en la obra de Dios tienes que aprender a moverte. Anota eso, por favor. Si te autodenominas un siervo, una sierva de Dios, tienes que aprender a moverte y tienes que comenzar a moverte, porque el reino de Dios se mueve. El reino de Dios se mueve. Tienes que comenzar a moverte. Tienes que salir de ese estado de comodidad. No le tengas miedo a la incomodidad, porque Dios, la Biblia enseña que cuando los hombres estuvieron viviendo momentos de incomodidad fue cuando Dios les mostró su gloria. La incomodidad provoca y produce resultados. La incomodidad provoca y produce resultados. ¿Necesitas ver la gloria de Dios? Yo sé que toda la gente que está escuchando esta palabra dice sí, amén. Yo necesito ver la gloria de Dios. Entonces comienza a salir de la comodidad y permítele a Dios que trabaje contigo en ese periodo incómodo, en ese periodo difícil. Moisés quería ver la gloria de Dios y Dios lo llamó y le dijo: necesito que subas al monte. Si quieres ver mi gloria, vas a tener que conocer lo que yo le llamo vivir en incomodidad. Toda la gente se va a quedar abajo, pero tú, si quieres ver mi gloria, entonces tienes que subir al monte. En el monte Sinaí, la gloria de Dios se manifestó. El problema es que para poder hablar con Dios cara a cara, Moisés tenía que subir al monte. No era cómodo subir a ese lugar, era cansador subir a ese lugar. Todo aquel que quiera ver la gloria de Dios en su vida tendrá que salir de la comodidad. Necesitas entrar en la incomodidad. Todo aquel que vivió en incomodidad, sin lugar a dudas, vio la gloria de Dios en su vida. El tema se llama La comodidad nos está matando. Yo sé que hay gente que tiene que reconocer eso a la altura de este sermón, a la altura de este programa. Hay gente que sin lugar a dudas tiene que reconocer y decir: pastor, es cierto, es verdad. La comodidad me está matando, pero en esta hora voy a comenzar a hacer algo. Voy a comenzar a salir de mi zona de confort. Voy a comenzar a salir de este lugar que me tiene estático. Voy a salir de este lugar que me tiene estático, clavado en la misma posición de siempre. Voy a comenzar a moverme. Voy a comenzar a hacer algo. Si Dios me llama a la incomodidad, entonces acepto el desafío.
Porque si hay algo que nos agrada a nosotros, a nuestra naturaleza, a nuestra carne, a nuestra humanidad, es la comodidad. Cristo le dice a los discípulos: quédense aquí por favor y velen conmigo una hora. Quédense aquí por favor y oren por mí. Cristo estaba afligido. Mira, escúchame eso por favor. Jesucristo estaba afligido en su carne. La Biblia enseña que antes de que Cristo fuese llevado al Gólgota, al monte de la calavera, antes de que Cristo fuese crucificado, Jesucristo le abre su corazón a los discípulos, a esa gente que lo acompañó durante 3 años aproximadamente. Cristo comienza a amargarse. Cristo comienza a compungirse de corazón. Les abre el corazón y les dice: muchachos, quiero que sepan que mi alma está angustiada hasta la muerte. Me siento mal, no me siento bien, me siento angustiado, afligido. Por eso quiero pedirles que oren por mí una hora, mientras yo me aparto a cierto lugar y también estaré orando. Y los discípulos dijeron: amén. No hay problema, Señor, cuenta con nosotros. ¿Cuántas veces has dicho amén a la palabra de Dios y cuando sales del culto haces todo lo contrario? ¿Cuántas veces has dicho amén, gloria a Dios, aleluya, y cuando termina el servicio sigues con tu vida, la misma vida de siempre? Los discípulos le dijeron: amén, Señor, necesitas que oremos por ti. Por supuesto, mira, ve a orar al lugar que tú determinaste y nosotros estaremos orando por ti en este lugar. Y la Biblia enseña que cuando Cristo volvió 1 hora más tarde, los halló durmiendo cómodamente. Jesucristo los halló durmiendo cómodamente, porque si hay algo que al ser humano le gusta, le encanta, tienes que decir amén, es la comodidad. Si hay algo que al hombre le gusta, le encanta, le satisface, es placentero, es la comodidad. Mientras más cómodo estés, más tu vida se va a hundir, para que tú sepas. Mientras más cómodo estés, más tu vida se va a hundir. Una de las cualidades que tienen los sofás, que son cómodos, es que tu cuerpo se hunde. ¿Escuchaste eso? Una de las cualidades que tienen los sofás, que son altamente confortables, es que tú te sientas y te hundes. La comodidad te va a hundir, pero la incomodidad te va a sacar a flote. Anota eso, por favor. La incomodidad te va a sacar a flote. Oh, gloria al Señor. A alguien le atravesé el alma con esa palabra en esta hora. La voy a volver a decir. Quiero que sepas en esta hora que la comodidad te va a hundir. La comodidad te va a destruir. La comodidad te está destruyendo, te está haciendo pedazos, pero la incomodidad te va a sacar a flote. Es tiempo de que comiences a buscar a Dios. Es tiempo de que comiences a esforzarte en la obra de Dios. Es tiempo de que comiences a hacer algo antes de que sea fatalmente tarde. El rico insensato se sentó en su sofá cómodo, se hundió, y vino la voz de Dios y le dice: necio, quiero que sepas que esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has logrado, ¿para quién será? Y lo que has logrado, ¿para quién será? Y lo que has logrado, ¿para quién será? Si hay algo que Dios en esta hora quiere provocar en nosotros, es que aprendamos que nosotros tenemos que salir de la comodidad y aceptar el desafío para poder trabajar en incomodidad. No siempre será todo cómodo en tu vida. No siempre será todo cómodo, satisfactorio en tu vida. Vamos, di amén, por favor. No siempre será todo cómodo en tu vida. Habrá momentos que Dios te permitirá vivir, que serán momentos de incomodidad, pero tienes que saber que la incomodidad provoca ver la gloria de Dios. Es la historia de Moisés. Dios le dice a Moisés: ¿quieres ver mi gloria? Entonces te necesitas subir al monte. Dios le dice a Moisés: ¿quieres ver mi gloria? ¿Quieres escuchar mi palabra? ¿Quieres ver mi aspecto? ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Entonces sube al monte Sinaí. Cualquier cristiano de este tiempo podría decir: pero Señor, ¿por qué no me hablas por WhatsApp? Háblame por Instagram. Mira, mándame un inbox. Escríbeme por interno, por favor. No. Dios le solicita a Moisés, a un hombre sediento, hambriento de la presencia de Dios: si quieres ver mi gloria, entonces te desafío a que subas al monte. Tienes que subir al monte. Hay gente que tiene que decir amén a esta palabra. Tienes que subir al monte. Tienes que subir al monte. Alaba la gloria del Señor. Tienes que subir al monte.
Señor, yo quiero ver la gloria de Dios en mi vida. Pero si sigues así, cómodamente, sentado en tu sofá, reclinable, te aseguro no vas a ver absolutamente nada. Hay gente que está pagando el precio y está viendo la gloria de Dios en su vida. Hay gente que se está negando a sí mismo y está viendo la gloria de Dios en su vida. Por eso, ¿qué esperas para salir de la comodidad y entrar de cabeza, de lleno, a lo que la Biblia le llama la incomodidad? A lo que Dios a través de esta palabra le llama la incomodidad. Porque quiero que sepas que la comodidad te está matando. Estás demasiado cómodo y tienes que decir amén a eso. Estamos demasiado cómodos y tienes que decir amén a eso. La gente se asusta cuando predican en la calle y hay mucho sol. Dicen, Dios mío, tanto sol. Pero cuando vas a tu trabajo, para los que trabajan en la construcción, como comerciantes, como vendedores, no te importa tomar sol las 24 horas del día. No sé cuántas horas trabaja al sol, pero cuando estás por el evangelio te complica, se te amarga el espíritu. ¿No será que has perdido la pasión? Hay gente que en esta hora está escuchando esta palabra y tienes que reconocer que has perdido algo valioso. Eso se llama la pasión por el evangelio, la pasión por el poder de Dios. Hay gente en esta hora que tiene que resucitar. Vamos, estás conectado con este programa Despertando tu Espíritu. Querías escuchar palabra, en esta hora hay palabra de Dios. Levanta la mano y adora a Dios, que el Espíritu Santo está aquí para bendecirnos. Oh Espíritu Santo, mi alma te adora, mi alma te adora, mi alma te adora. Oh, gloria, 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 gloria. Si hay algo a lo cual Dios nos está llamando, es a salir de la comodidad. Estás demasiado cómodo. Estás demasiado cómodo. Qué incómodo. Yo fui a la iglesia y hablaron mal de mí. Qué incómodo. Mejor no voy más. Tienes que saber que cuando tú comiences a hacer la obra de Dios, el diablo se va a levantar con toda su furia y te vas a sentir incómodo, incómoda. Qué incómodo, fui al culto y me miraron mal, no voy más a la iglesia. Qué incómodo, fui al culto y la palabra fue demasiado fuerte, no voy más al culto. Tienes que aprender a vivir en comodidad y también en incomodidad. Y tienes que saber, según el mensaje de hoy que Dios nos entrega, que los momentos más grandes, más gloriosos que un hombre puede vivir son efectivamente en esos momentos de incomodidad. Cuando no tienes los recursos a la mano, cuando no tienes las fuerzas a la mano. El apóstol Pablo en una oportunidad le clama a Dios y le dice, Señor, sáname, sáname, sáname. Y viene la voz de Dios y le dice, no, yo no te voy a sanar para que tú sepas. Yo no te voy a sacar ese problema que tienes, porque quiero que entiendas, Pablo, quiero que entiendas en esta hora que mi poder, mi gracia, mi gloria se perfecciona, se potencia aún más en la debilidad, en la incomodidad. El problema es que estamos demasiado cómodos. El problema es que estamos demasiado cómodos. Por eso el mensaje se llama: la comodidad te está matando. La comodidad te está matando. La comodidad nos está matando. Está matando la pasión en tu vida. Está matando el deseo de servir a Dios. Te está matando, te está destruyendo el anhelo por buscar a Dios. Estamos demasiado cómodos. Pastor, me criticaron. Por esa razón me fui de la iglesia. Te sentiste incómodo y te fuiste. Deberías haber permanecido ahí. Deberías haber permanecido ahí. Deberías haber permanecido ahí. No es tan sencillo salir de una congregación. Pastor, usted se equivoca, porque sí es sencillo. Yo sencillamente me paro y me voy. No, me refiero a que si Dios te otorgó un redil, porque quiero que sepa que toda oveja tiene su redil y todo pastor tiene sus ovejas. Por eso es que los pastores no pueden andar peleando por ovejas, porque muchas veces el pastor puede cometer el error de estar peleando por una oveja que ni siquiera le corresponde a él. Porque toda oveja tiene su pastor y todo pastor tiene sus ovejas. Vamos, levanta la mano y adora a Dios, por favor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios en esta hora? Toda oveja necesita un pastor y tiene un pastor específico que Dios se lo determinó.
Porque hay ovejas que no se sienten bien en una iglesia, en una congregación. Lo más probable pueden ser dos cosas. Número uno, quizás estás muerto espiritualmente y no entiendes nada de lo que pasa en tu iglesia. Y es tu iglesia, pero como estás muerto espiritualmente. O número dos, quizás ni siquiera es tu redil. Yo creo que hay tres opciones. Número tres, quizás eres inconverso también. Mira, tres opciones. Número uno, cuando una persona es inconversa no se va a hallar en ninguna parte. Número dos, puede ser una persona que es convertida, que ha recibido el poder de Dios en su vida, pero lamentablemente está muerto espiritualmente porque te has descuidado en tu vida espiritual. Entonces comienzas a cuestionarlo todo, piensas que todos te odian, piensas que nadie te quiere, que todos te aborrecen, le culpas a todos, pero no te das cuenta que el culpable eres tú. O número tres, quizás estás en el redil equivocado. Porque toda oveja tiene su redil y todo pastor tiene sus ovejas. Cristo utilizó esa figura y dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y esa es una figura muy importante para esa época y para esta época también. Porque hasta el día de hoy, para que tú sepas, las ovejas conocen la voz de su pastor. Tú puedes ver en un campo 5 pastores de ovejas y 5 rebaños o 5 rediles. Y cada pastor, cuando grita, cuando llama a sus ovejas lo siguen. Siendo que hay muchas ovejas más, siendo que hay 4 rediles o 4 rebaños diferentes. Cada rebaño conoce la voz de su pastor. Ninguna oveja del rebaño que es diferente se va con el otro pastor, porque saben que ese pastor que alzó la voz no es su pastor. Dios mío, a alguien le estoy predicando en esta hora. Las ovejas entienden, conocen la voz de su pastor. Por eso te dije, hay 3 opciones de acuerdo a lo que te acabo de mencionar. Probablemente la persona entonces es inconversa y no tiene idea de qué es lo que significa servir a Dios. No tiene idea de qué es lo que significa honrar a Dios. No tiene idea de lo que significa el servicio. No tiene idea de que esa persona necesita un redil específico. O número 2, es una persona que efectivamente ha conocido a Dios, tiene el Espíritu Santo dentro de sí, pero lo tiene contristado a causa de tanto pecado, a causa de tanta rebelión, porque hay gente que ha conocido a Cristo, hay gente que tiene una experiencia pero poderosa con Dios, gente que tiene un testimonio pero tremendo, impactante, pero a pesar de eso, es gente que ha caído de la gracia, es gente que ha caído en rebeldía, es gente que está viviendo lejos de Dios y lejos del propósito de Dios. Por eso que cuando llegas a la iglesia te sientes mal y no te hallas en ese lugar. Y no es que no sea tu redil, sino más bien que tienes un problema espiritual que solamente se puede sanar espiritualmente. Por eso que cuestionas todo, por eso que cuestionas todo a tu lado, cuestionas al pastor, la pastora, el coro, los hermanos. Todos tienen la culpa, menos tú. Pero para eso en esta tarde hemos venido a predicar, para que entiendas de una vez por todas que la culpa no la tiene la gente, la culpa la tienes tú. Tienes que en esta hora permitirle al Espíritu Santo que corte tus cadenas, tus ataduras y puedas ser libre de una vez por todas. Y número 3, hay gente que está en un redil equivocado. Hay gente que no se halla en ese lugar porque no es su redil. Porque todas las iglesias o congregaciones tienen un pastor y cada pastor tiene una visión de trabajo. Y Dios permite que llegue gente a esa obra que se añada a la visión del pastor. Y cuando escucha al pastor hablar, cuando escucha los proyectos del pastor, se emociona. ¿Por qué? Porque son ovejas de ese redil. Pero tú no puedes estar cuestionando lo que el pastor enseña, lo que el pastor predica o la visión del pastor. Porque probablemente entonces estamos frente a un caso que puede tener 3 opciones. Quizás estás en el redil equivocado. Número 2, quizás has conocido a Dios, pero lamentablemente estás caído de la gracia. Entonces no puedes compatibilizar en tu iglesia, porque en tu iglesia hablan de espíritu y tú anhelas carne. O número 3, nunca has conocido a Dios y no entiendes lo que significa pertenecer a una congregación. Vamos, levanta la mano y adora a Dios en esta hora, que ese era un paréntesis para alguien. Era necesario decirlo porque estamos predicando en el Espíritu en el día de hoy. Hay gente que dice:
Yo me fui de la iglesia porque me sentí incómodo. Me di cuenta que la gente habló mal de mí. Tienes que saber que cuando alguien hable mal de ti es semejante cuando alguien le arroja piedras a una persona. Y tienes que saber que cuando alguien te arroja piedras, según la palabra de Dios, hubo un hombre que se llamó Esteban. Y la Biblia enseña que a Esteban le arrojaron piedras. Y no solamente le arrojaron piedras, sino que le arrojaron muchas piedras. Tantas piedras que las piedras lo mataron. Y tienes que saber en esta hora que muchas veces la crítica, las malas palabras, la calumnia, la persecución que te puedan hacer en tu iglesia, en tu congregación, no es para que arranques como las gallinas, como las ratas. Es para que permanezcas ahí y para que veas la gloria de Dios moverse en favor de tu vida. Porque ¿cómo vas a ver la venganza de Dios, la respuesta de Dios? ¿Cómo vas a ver a Dios obrar en favor de tu vida, de tu casa, de tu familia? Si arrancas de la iglesia, tienes que permanecer ahí para que veas cómo Dios te respalda. Tienes que permanecer ahí para que veas cómo Dios respalda tu vida, respalda tu ministerio, respalda tu trabajo. A Esteban lo apedrearon y lo que provocó, cada pedreada que le dieron, cada piedra que le lanzaron, la Biblia enseña que a Esteban lo mataron. Eso es lo que va a provocar en ti la crítica, la calumnia, los problemas, las pruebas, las adversidades, es que acaben con tu vida, es que acaben con tu vieja criatura, para que puedas comprender y aprender a depender absolutamente del Dios del cielo. Para alguien era ese rema, anótalo, grábalo en tu alma, en tu espíritu en esta hora. Para eso son las piedras, para eso son las críticas. Y me llama la atención que cuando Esteban estaba siendo apedreado, Esteban alza su voz y dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y no solamente eso, la Biblia enseña que a pesar de las piedras, o como producto, como resultado de cada piedra que le lanzaron a Esteban, la Biblia enseña que Esteban dice: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra del Padre. ¿Qué quiero decirte con eso? Que cuando estés viviendo momentos de incomodidad, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Vamos, que alguien diga amén a eso. Que alguien diga amén a eso. Gracias, dijo Esteban, por esas piedras, porque las piedras que me lanzaron me han permitido ver la gloria de Dios. Esteban dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra del Todopoderoso. Si quieres ver la gloria de Dios, necesitas estar dispuesto a vivir en incomodidad. ¿Por qué? Porque la comodidad te está matando. ¿Escuchaste eso? ¿Por qué? Porque la comodidad te está matando. La comodidad nos está matando. La comodidad nos está destruyendo. La comodidad está acabando con nuestros sueños. La comodidad está sepultando dones. La comodidad está sepultando talento. Pero Dios viene a través de esta palabra a confrontar tu espíritu, a confrontar mi espíritu, porque Dios nos está haciendo un llamado a salir de la comodidad y a poder entrar en lo que la Biblia le llama la incomodidad. Los momentos de prueba, los momentos de dificultad, los momentos de escasez son nada más ni nada menos que la escuela de Dios para ti. Vamos, levanta la mano y adora a Dios, por favor. Lo voy a volver a decir: los momentos de prueba, de dificultad, de adversidad son nada más ni nada menos que la escuela de Dios para tu vida. La comodidad nos está matando, pero Dios, a través de su palabra en esta hora, quiere encender y despertar nuestro espíritu. La comodidad nos está matando. Dios nos está haciendo un llamado a que podamos entrar a la incomodidad. Acepta ese momento incómodo. Sigue ahí, no te muevas de tu posición. Tienes que pasar por ese momento difícil, tienes que pasar por ese momento de incomodidad, y te aseguro, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Yo quiero orar por alguien en esta hora. Yo quiero orar por alguien en esta hora. Dios bendiga cada vida que se ha conectado con nosotros.
Dios bendiga cada vida que en esta hora ha escuchado la palabra. Yo quiero orar por alguien en esta hora. Yo quiero orar por alguien en esta hora, en el día de hoy. Yo sé que la palabra del Señor resucita, levanta, restaura, vivifica. En esta hora creemos que la palabra de Dios no vuelve atrás vacía, sino que ha tocado, ha quebrantado corazones en el día de hoy. Oh Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Mi alma te adora, mi alma te adora, mi alma te adora. Dios del cielo, oro, Señor, por cada vida que ha escuchado tu palabra en esta hora. Creemos, Señor, que tú sanas, vivificas, restauras vidas, altares caídos en esta hora. Dios del cielo, permítenos que nuestro espíritu pueda ser despertado en esta hora. Dios del cielo, en estos tiempos finales, críticos, adversos, de mucha prueba, dificultad, creemos, Señor, que tu palabra, Señor, sembrada en cada corazón, tiene el poder, Dios mío, para obrar de una manera especial, poderosa. Hay vidas, Señor, que en esta hora solicitan la oración. Yo te ruego, Señor, tú sanes, tú libertes, tú restaures. Obra de acuerdo a la fe, a la necesidad de cada vida que en esta hora, Señor, ha recibido tu palabra. Creemos, Señor, que tú lo haces, Padre, en el nombre de Jesús. Creemos, Dios mío, Señor, que tenemos que aprender no solamente a vivir en periodos de comodidad, sino también en esos periodos adversos, difíciles, de incomodidad, porque esos momentos nos permitirán ver la gloria de Dios en nuestra vida. Gracias, Padre eterno, somos bendecidos, edificados en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Y amén. Oh, gloria, 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 gloria. Dios bendiga la audiencia. Dios bendiga cada vida. Dios bendiga a cada persona que se ha conectado con nosotros en esta hora. Nos gozamos. Yo le insto a que comparta este programa. Comparta este programa para que alguien sea bendecido, edificado, alcanzado, fortalecido, ministrado mediante el poder de la palabra del Señor. Comparta este programa, comparta esta palabra para que alguien sea ministrado, fortalecido. Recuerde que estamos aquí de lunes a viernes a las 9 de la mañana en este su programa, Despertando tu Espíritu. Dios bendiga la audiencia. Recuerde dejarnos su comentario, su petición de oración, y en breve estaremos respondiendo también su solicitud. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en otra oportunidad. Amén. Bendiciones.